Ya estas son las últimas 3 clases y las estamos dedicando al tema de antibióticos. Eh, los antibióticos son el grupo de medicinas que junto con los AINES y los analgésicos son los más utilizados, ¿no? Y que generalmente la población también suele utilizar más en la automedicación. Es más, los analgésicos, muchos de los analgésicos, los pacientes se autoprescriben y en realidad toman y mm, nos traen algunos problemas, ¿no? Pero generalmente el paciente se va a producir un daño. Una de las principales causas de nefropatía y daño renal son los analgésicos, ¿no? Ahora, existe otro grupo de medicinas que es raro que el paciente se automedique, como el caso de lo que hemos visto, los antihipertensivos y más en el caso de las medicinas para el control de la diabetes, ¿no? Ese grupo de medicinas no suelen el paciente utilizar, es más, y los pacientes que deberían de tomarlos, hay que convencerlos de que tomen, puesto que dicen, no, ya lo tengo emotivo, nomás tomo cuando lo tengo alto, ¿no? En términos generales, son mal usados. Pero en el caso de los antibióticos, es el grupo de medicinas que realmente sí conllevan un tremendo problema de salud pública. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase básicamente. Hasta cierto punto, si bien yo les prometí un curso que sea más práctico, en el cual les vamos a dar no tanta clínica de repente y más para que puedan estar sentados frente a una consulta como médicos generales. Sin embargo, los médicos también sucumbimos a la tentación de prescribir este grupo de medicamentos para de repente sacarnos al paciente de encima o para en todo caso no perder entre comillas, la clientela, ¿no? Este, acá es donde más nos convertimos sale nuestro espíritu mercantilista y procuramos conservar a los pacientes muchos de los pacientes esperan hasta cierto punto que le prescribamos un antibiótico y sucumbimos, ¿no? a esa debilidad. Bien, a pesar, como les decía, que los potentes antibióticos en el tratamiento de enfermedades humanas son útiles en el tratamiento de bacterias, tales como tuberculosis, lepra, ¿no? No se aislaron e identifican hasta el siglo XX. El uso más remoto de antibióticos aparentemente estuvo descrito en China hace más de 2500 años, ¿no? Y en el cual ahí ellos les sale un moho a la cuajada de soya, al queso de soya, ¿no? Y esto aplicado sobre algunas heridas traían beneficios terapéuticos, ¿no? Y en el mundo occidental no es hasta principios de 1877 cuando Louis Pasteur y Robert Koch, ¿no? Observaron que un bacilo en el aire podía inhibir el crecimiento de las bacterias Bacillus anthracis, ¿no? Es decir, un contaminante, ¿no? Este, Lister se dedica a investigar sustancias químicas con propiedades antisépticas, es así como se aplica la solución de ácido fémico, ¿no? Fenol, ¿no? En el tratamiento de las heridas sí se logra inhibir el crecimiento eh, eh, de la generación de pus en las heridas, ¿no? Entonces es así como empieza la era antiséptica. Después probó con cloruro de zinc, con sulfitos, ¿no? Y como les decía, en 1865 ya aplica con éxito ácido fénico sobre las heridas, ¿no? Y en 1867 publica sobre los principios antisépticos en la práctica de la cirugía. Hasta ese entonces se creía de que para que una herida cicatrice tenía que
necesariamente generar pus, y a eso le llamaban pus laudable, ¿de acuerdo? El primer antibiótico descubierto fue la penicilina en 1897 por Duchenne en Francia, ¿no? Y quien trabajaba con hongos del género Penicillium, ¿no? Aunque su trabajo no recibió la atención de la comunidad científica hasta 31 años después, ¿no? Y, em, ya empezando el siglo XX, ¿no? Las investigaciones en el campo de los antibióticos comenzó en Alemania con el desarrollo de el Salvarsan por Paul Ehrlich en 1909, ¿no? Vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y este descubrimiento permitió el tratamiento efectivo de la sífilis, que era en ese entonces un problema de salud pública, ¿no? Y también era en ese entonces efectivo para combatir infecciones por espiroquetas, ¿no? Aunque ya no se utilice el Salvarsan. Fue Fleming, ¿no? Quien en 1928, ¿no? Anuncia el descubrimiento de la penicilina ya aislada, como decía, ese descubrimiento pasó prácticamente 31 años en el olvido, ¿no? Y en ese entonces, imagínense, pues la penicilina podía curar la gonorrea, ¿no? En 4 horas con algunas pequeñas dosis. La sensibilidad en ese entonces de la mayoría de gérmenes a la penicilina era muy alta, ¿no? Y el término de antibiótico fue utilizado por primera vez por Selman Waksman, ¿no? En 1942, ya en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, para describir ciertas influencias antibióticas, ¿no? En algunas sustancias que lograba antagonizar o inhibir el crecimiento de microorganismos, ¿no? Y generalmente estos de acá se los derivaban de otros microorganismos, ¿no? Eh, es así que un antibiótico, ¿no? Que viene del griego anti, que es opuesto, ¿no? Y bios, vida, ¿no? Vida ordinaria, ¿no? Es una sustancia química producida por un ser vivo derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Generalmente son fármacos usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, de allí que se le conozca como antibacterianos, ¿de acuerdo? En términos generales, todavía seguimos utilizando el término de antibacterianos para los antibióticos. Los antivirales, hay antivirales que logran también ¿cómo se llama? Erradicar y combatir los virus, pero no nos referimos como antibióticos, ¿no? Y por una cuestión a veces semántica o de definición, un tanto biológica, puesto que no consideramos a los virus como seres vivos, seres vivientes, ¿de acuerdo? Ese es eh, algo que ha salido a colación ahora a partir del COVID, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos pues indudablemente un gran campo de, de estudios en el caso de los antibióticos. Y acá en una tabla que, lógico, lo ven ustedes muy chiquitos, pero es una clasificación de antibióticos para que vean el espectro de antibióticos existentes, que todavía esto de acá puede quedarse medio chiquito, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando tratamos de estudiar el campo de las penicilinas, de las cefalosporinas de primera generación, ¿no? Segunda, de tercera y hasta cuarta generación, los monobactanes y los carbapenenes, que todavía ya están todavía utilizándolos, ¿de acuerdo? Después tenemos los macrólidos, los antiguos macrólidos y los modernos macrólidos, las lincosamidas, las tetraciclinas, los aminoglicósidos, los peptídicos, los oxazolidonas, ¿no? Las nitroderivados, ¿no? Los fosfonatos, las quinolonas y las modernas quinolonas, también de muchas generaciones ya, las sulfonamidas,
Algunos de estos grupos son muy antiguos, pero todavía siguen vigentes y hay necesidad de utilizarlos. En todo de todo tremendo, digamos, espectro de antibióticos que podemos poseer para el tratamiento de diversas enfermedades, ¿no? En realidad, lo que podríamos seleccionar para el uso como médicos generales, ¿no? Son bastante pocos, diría yo, ¿no? Entonces deberíamos de aprender a utilizarlos, ¿no? En forma correcta. ¿Y por qué razón, no? ¿Por qué razón utilizarlos en forma correcta? Y es ahí donde pienso yo que los médicos no tenemos conciencia del tremendo problema de salud que estamos generando cuando utilizamos antibióticos en forma irracional. Como ustedes pueden ver, en un inicio, con una dosis de penicilina se podía combatir el gonorrea, ¿no? Hoy en día la penicilina ya no sirve para combatir gonorrea tan simple, ¿no? Tenemos que utilizar cefalosporinas más potentes, etcétera. ¿Y por qué razón? Porque a diferencia digamos, por ejemplo, la metformina, que es un antidiabético muy antiguo y todavía sigue siendo de elección, ¿no? Para el inicio del tratamiento de la diabetes, ¿no? Igual como muchos antihipertensivos, ¿no? Y el caso de los diuréticos siguen siendo bastante útiles en el tratamiento de la hipertensión. Sin embargo, muchos antibióticos, a medida que lo vamos utilizando, va cambiando su espectro y su poder, su sensibilidad frente a los gérmenes, y que resulta que van cada vez siendo inútiles, y la industria tiene la necesidad de ir sacando nuevos antibióticos, ¿no? Para poder combatir. Y ya llega un momento en el cual, en el caso de la tuberculosis, cuando yo estudiaba, en cuenta, tuberculosis, básicamente era tratado con 4 drogas, ¿no? Rifampicina, streptomicina, isoniazida y etambutol, ¿no? Hoy existen, pues, ya saben esto ustedes porque ya lo han llevado, el caso de la tuberculosis multidrogo resistente, en donde el Perú, pues, está a la cabeza con la presencia de bacilo tuberculoso, que es resistente a casi todas las drogas, ¿no? Y eso es debido al uso totalmente irracional que le damos a los antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, los antibióticos son el grupo farmacológico de mayor uso junto con los analgésicos y los AINES, y conlleva pues un uso racional e irracional de estos antibióticos. Recordemos que los antibióticos no simplemente son de usos en el humano, se utiliza también antibióticos en veterinaria y en agricultura, ¿no? Es decir, se utiliza antibióticos para no simplemente combatir las enfermedades en el ganado, sino también para mejorar, digamos, la producción, ¿no es cierto? Pero también se utiliza en agricultura, ¿de acuerdo? Y entonces esto conlleva todo un tremendo problema de salud pública, puesto que la resistencia a los antibióticos puede propagarse entre los animales, las personas e inclusive el medio ambiente. Ustedes, ahora con el uso de casi medio mundo ha tomado ivermectina a raíz del COVID, ¿no? Sobre todo acá en el Perú, en Bolivia, ¿no? La cantidad de ivermectina que se ha consumido es enorme, y la ivermectina se elimina en las excretas y en la orina. Resulta de que se han logrado detectar metabolitos importantes en el mar, ¿no? Es decir, estamos contaminando prácticamente los desechos de la ivermectina eliminados por la orina, y las heces han terminado
en los desagües, en los ríos y en el mar, ¿no? Y conlleva todo un problema de salud pública, ¿no? Entonces, los mismos antibióticos, ¿no? Los mismos medicamentos que se prescriben en terapia humana se han sido aplicados en todo esto de acá, en la prevención de infecciones y para estimular también el crecimiento, ¿no? Es decir, cuando estamos comiendo carne o productos de ganadería, etcétera, de cierta forma estamos también consumiendo trazas de antibióticos, ¿de acuerdo? Y esto conlleva pues a una resistencia bacteriana y es por eso de que hoy en día los gérmenes, eh, los supergérmenes, ¿no? Que existen en las unidades de cuidados intensivos en realidad son todo un problema de salud pública difícil de tratar, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo los gérmenes se hacen resistentes, ¿no? Los gérmenes trazan estrategias de resistencia para protegerse de la acción de los antibióticos. Es así que un antibiótico debe fijarse sobre un receptor para poder actuar, ¿no? Es decir, entra una bacteria y el antibiótico se fija sobre el receptor, ¿no? Y uno puede ser mediante mutación del receptor. Si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico. Esa es una estrategia. La otra es modificación del antibiótico, ¿no? Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico. Tres, otro es impermeabilidad de la bacteria. La bacteria cierra sus poros, el antibiótico no puede penetrar. Y otro es mediante favoreciendo la expulsión del antibiótico del interior de las células, ¿no? Con eso de ahí logra ponerse lejos del alcance del antibiótico. Desde su aparición, los antibióticos han sido y aún son una importante arma para el tratamiento de las infecciones, a tal punto que se pensó equivocadamente que había llegado el fin de muchas infecciones. Lo que hemos logrado en realidad es tener gérmenes resistentes, ¿no? Así como nosotros hemos ido desarrollando armas, el enemigo, en este caso las bacterias, han ido también desarrollando defensas, ¿de acuerdo? Y aparentemente han sido bastante exitosas en esta batalla, ¿no? El primer problema con el uso fue la aparición de reacciones adversas, entre leves y severas, y apareciendo después cada vez más frecuente bacterias resistentes y multiresistentes a uno o varios antibióticos, como el caso de la tuberculosis que ya les he mencionado, ¿no? Ahora, yo recuerdo también cuando estaba de interno, hace 35 años más o menos, las bacterias gram negativas fueron las primeras en presentar resistencia, la E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Antes se combatían todas estas gram negativas utilizando gentamicina, ¿ah? Y yo recuerdo que utilizamos gentamicina a pasto cuando todavía se prescribían ampollas de 80 cada 8 horas, ¿no? Posteriormente, el desarrollo de las gram positivas y el estafilococo aureus era muy sensible a las penicilinas, ¿no? Sobre todo la dicloxacilina, hasta que aparece las cepas de estafilococo aureus meticilino resistentes, ¿no? Esta es la cicla, y ha pasado de 0 a 70% en el Japón y Corea, 40% en Bélgica, 30% en Gran Bretaña, 20% en los Estados Unidos, todo eso en un lapso de 10 a 15 años, ¿no? Más o menos en el Perú se ha detectado 50% de cepas de estafilococo aureus meticilino resistente en varias clínicas y hospitales. Miren el elevado porcentaje. ¿Y por qué razón? Por el uso, pues, irracional, ¿no? Yo como cirujano, si algo uno observa modernamente, es eh, esos gérmenes que en forma media peyorativa le llamamos bacterias come carne, ¿no?
y con tremendas infecciones, que la velocidad aparece rápidamente, creando cuadros de fascitis necrotizantes que los cirujanos tenemos que estar cortando atajos en realidad los colgajos de piel para evitar que se siga propagando en el paciente, ¿de acuerdo? Entre los muchos problemas que enfrentamos los médicos se encuentra entonces desconocimiento y falta de confianza. Esto es algo importante, ¿de acuerdo? Yo lo que les digo en forma reiterada, que los ojos no ven lo que la mente no sabe, y es, en términos generales, refleja nuestra falta de lectura, ¿no? Los médicos somos mejores médicos, no simplemente cuando leemos, sino que también cuando aplicamos estos conocimientos, puesto que la simple lectura y el simple conocimiento no basta para hacer un buen ejercicio, ¿no? Y con diagnósticos inseguros, entonces preferimos recetar antibióticos para no perder la confianza del paciente y por la presión médico-legal de no incurrir en negligencia médica. Entonces dejamos antibióticos por si acaso, ¿no? Por si acaso. Entonces, como les decía, la falta de confianza, etcétera. Otro es la presión del mercado, la inseguridad y el desconocimiento, la presión para no perder clientes, pero la industria farmacéutica es muy poderosa. Eh, es muy probable que después del tráfico de armas y la producción de armas, la industria farmacéutica esté dentro de las industrias poderosas. Y la producción de medicamentos nuevos, ¿no? Sobre todo en potentes antibióticos para combatir infecciones cada vez más severas, se constituyen en un tremendo negocio, ¿no? Alguien por ahí decía de que pedirle a la industria farmacéutica que se preocupe más en el paciente es como pedirle a los fabricantes de armas que aboguen por la paz, ¿no? Y tercero, la presión del paciente empoderado por la información, ya que busca muchas veces información en Internet, ¿no? La influencia social, cultural, económica, ¿no? Influye en forma positiva o negativa sobre la prescripción. Entonces, muchas veces los pediatras sí, en realidad es todo un problema, puesto que vienen los padres ansiosos cuando el niño tiene fiebre, y recordemos de que en pediatría un buen número de estas situaciones son enfermedades virales, para las cuales lo que necesitamos es medidas generales. Sin embargo, la presión por parte de los padres este, al pediatra para que deje un antibiótico, y si en todo caso no lo deja, autoprescriben, van a la farmacia, ¿no? En la farmacia, recordemos, cuando yo voy a las farmacias, no siempre está el químico farmacéutico, y aún así está el químico farmacéutico, uno se para ahí a comprar algo y siempre llega un cliente, ¿no? Diciendo que tiene tos, y el técnico le receta pues inmediatamente amoxicilina, ¿no? Y ellos de repente, por parte de los fabricantes, reciben incentivos por prescribir determinados medicamentos, y entonces ellos prescriben también de acuerdo a qué, digamos, producto les reditúa mejores y mayores ganancias, ¿no? Entonces, todo eso de ahí es parte del problema, ¿no? Bien. eh, el antibiótico ideal es aquel que resulta más eficaz, es menos tóxico, retarda el surgimiento de cepas resistentes, es de menor costo y es de fácil administración. Y obviamente que este antibiótico no existe, ¿no? Pero las características de eficacia, toxicidad y costo son consideraciones básicas en la elección de la droga a usar en cada caso. Si bien esto
existen antibióticos que para determinadas situaciones resultan casi ser ideales, ¿de acuerdo? Pero en términos generales no es así. Yo todavía soy de repente de los pocos que prescribe penicilinas, ¿no? Y hay muchas situaciones en donde, en el caso de la faringitis, ¿no? Lo vamos a ver en la próxima clase, estreptocócica, la penicilina sigue siendo de mucha utilidad, pero yo que estoy en las emergencias de un hospital, casi ningún internista prescribe penicilinas para los cuadros de faringitis o amigdalitis, ¿no? ¿De acuerdo? Que no son virales, por supuesto, ¿no? Y la administración de una sola dosis. No que el temor de la alergia, las reacciones adversas, el dolor al aplicar, etcétera. Todas esas son razones, pero no son justificaciones para evitar su uso. El antibiótico ideal debe de ser selectivo y eficaz contra microorganismos sin lesionar al huésped, ¿no? Acción bactericida más que bacteriostático, ¿no? No volverse ineficaz como resultado de la resistencia bacteriana, todos estos son ideales. No ser inactivado por enzimas, proteínas o líquido celular, alcanzar rápidamente concentraciones bactericidas y mantenerlos y poseer los efectos adversos mínimos posibles, ¿no? Como sabemos, entonces, estos son los ideales. En algún momento supongo que lograremos obtenerlo, ¿no? Pero por el momento no, no, no existen estos antibióticos. He tomado una clasificación que me parece interesante, ¿no? Del libro de uso racional de antibióticos del doctor Ciro Maguiña, ¿no? En el cual pone el viejos antibióticos y nuevos antibióticos, ¿no? Me parece interesante y bastante útil, ¿no? Dentro de los viejos antibióticos tenemos las penicilinas, ¿no? La penicilina B, que es la oral, la benzatínica, la procaínica, penicilina clemizol, la ampicilina, amoxicilina, la amoxicilina con ácido clavulánico, que no existía en cuando yo empecé, entonces y se coloca como viejos antibióticos, ¿no? Eh, piperacilina, ticarcilina, meslocilina, ¿no? Piromencilina, ¿no? Etcétera. Imagínense, yo empecé con penicilina B, la benzatínica, la procaínica y la clemizol. Había ampicilina y ampicilina había. Y cuando yo estaba empezando, salió por ahí la amoxicilina como el hermano mayor, más moderno de la ampicilina. Hasta ahí habíamos quedado. Después los aminoglicosios son bastante antiguos, la streptomicina, la gentamicina. Después apareció la amicacina, la netilmicina, la canamicina, la tobramicina, ¿no? Las cefalosporinas, cuando hacía mi internado, la única que existía era la cefalotina. Y ahora tenemos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y hay otros, ¿no? ¿De acuerdo? Las cefalosporinas. Los macrólidos sí son un grupo bastante antiguo y era la eritromicina, que era la alternativa para los pacientes que eran alérgicos a la penicilina, ¿no? Después salió la rocitromicina, la claritromicina, la acitromicina, que ha tenido mucho uso en el caso de también de COVID y sin ningún sustento también, por supuesto, ¿no? Las lincosamidas, ya hemos visto la clase con el doctor Ging, ¿no? ¿De acuerdo? Y hemos visto que prácticamente no hay evidencia ninguna para su uso. Las lincosamidas, la lincomicina y la clindamicina son grupos bastante antiguos, ¿eh? Sobre todo para las infecciones por gérmenes anaerobios. Las tetraciclinas también son muy antiguas, la oxitetraciclina, la doxiciclina, ya eran bastante antiguas. Las sulfonamidas, cuando estaba yo empezando, existía el trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Recién empezaba. Hoy todavía sigue teniendo vigencia el uso de
sulfametoxazol, y este es un antibiótico, creo yo en lo personal, de mucha utilidad para la práctica de medicina general en un consultorio, ¿de acuerdo? Los carbapenenes, ¿no? Y el imipenem y el meropenem, todavía las quinolonas, son grupos más nuevos, aunque el ácido nalidíxico es muy antiguo. Y después tenemos el norfloxacino, la ciprofloxacina, el lomefloxacino, la oxofloxacina, ¿no? Y el moderno, las levofloxacina, ¿de acuerdo? Los glicopéptidos como la vancomicina, la teicoplatina, el monobactam, el astrionam, y otros como la rifampicina, la macrodantina, el cloranfenicol, la furazolidona, la fofomicina, todos son estos bastante antiguos y todavía tienen bastante utilidad, ¿de acuerdo? La fofomicina para las infecciones urinarias todavía debe de usarse. El cloranfenicol es poco el uso actualmente, pero todavía cloranfenicol tiene espectro y en algunos hospitales del MINSA, hasta donde yo sé, todavía lo siguen utilizando en el tratamiento para anaerobios, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los mecanismos de resistencia a antibióticos destaca el desarrollo de beta-lactamasa por parte de las bacterias, ¿no? Y hay más de 300 beta-lactamasas, ¿no? Que pertenecen a 4 familias. Y entonces se ha ido desarrollando inhibidores de beta-lactamasas, como es el ácido clavulánico, el azovalínico, el sulbactam y el tazobactam. Estos son inhibidores de beta-lactamasas, estos no son antibióticos por si acaso, ¿de acuerdo? Y la combinación de muchos antibióticos con estos inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Permiten seguir utilizando estos antibióticos antiguos, manteniendo sus propiedades antimicrobianas. Es así de que la ampicilina y la moxicilina, que ya estaban en alguna época, ¿cómo se llama? Entrando fuera de uso, con el advenimiento del ácido clavulánico y el sulbactam, ¿no? Combinados tanto con ampicilina como con amoxicilina, permiten seguir utilizando. Yo en lo personal, me doy cuenta, el caso de la amoxicilina o la ampicilina con el ácido clavulánico todavía se sigue utilizando, y la amoxicilina con el sulbactam o sultamicilina se puede utilizar como monoterapia en infecciones intraabdominales severas, como el caso de una peritonitis por apendicitis. Uno podría utilizar una combinación de ceftriaxona, ciprofloxacino y de repente utilizar metronidazol, pero estos 3 antibióticos podrían ser sustituidos con mucha eficiencia con el uso de la amoxicilina y sulbactam, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sigue siendo un poquito caro, pero yo creo que vale la pena un solo antibiótico versus 3 antibióticos, ¿no? En lo personal, en la práctica privada lo utilizo bastante, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos los nuevos antibióticos, y dentro de ellos tenemos las nuevas quinolonas, ¿no? Dentro de ellas de ahí tenemos las llamadas quinolonas respiratorias, como la levofloxacina, ¿no? La moxifloxacina, sobre todo la levofloxacina, se utiliza bastante en el caso de neumonías, ¿de acuerdo? Muchas se han ido utilizando y por sus efectos secundarios se han ido retirando también, ¿ya? Pero imagínense la cantidad de antibióticos que se van desarrollando. Las cefalosporinas de 4ª generación, como la cefepime, la cefpiroma, ¿no? Las cefalosporinas de 5ª generación, el cefiprole, que lo tenemos en nuestro medio, ¿no? Los nuevos macrólidos, ¿no? Que, bueno, han sido retiradas todavía. Los glicopéptidos, la dactomicina, que lo tenemos en nuestro medio también, estreptograminas, las nuevas tetraciclinas, ¿no? Los carbapenenes, esto sí es de uso bastante hospitalario, el ertapenem, lo tenemos en nuestro medio, ¿no? Y aparecen nuevas familias como el linezolid, ¿no? Que también lo tenemos, y la rifamicina, ¿no? Que son derivados de la rifampicina, ¿no?
Entonces, la industria, jóvenes, sigue desarrollando nuevos antibióticos que siguen aumentando el espectro de los antibióticos sobre los gérmenes cada vez más resistentes. Pero estos de acá no deberían de ni siquiera ser utilizados en cualquier lugar, y su venta, si bien está regulada, sin embargo en el mercado lo único que se necesita para vender estos productos es una receta médica cualquiera, ¿no? En términos generales, y muchas veces se vende, no es que sea de venta libre, sino que los médicos somos los primeros en mal prescribir estos medicamentos, ¿ya? Entonces, hay la necesidad de una racionalización en el uso de antibióticos. Y son los procesos destinados a asegurar que el antimicrobiano, la dosis, la vía de administración y la duración de su uso sean los más beneficiosos, seguros para el paciente y la comunidad. Pensamos muchas veces en el paciente y en nuestro prestigio, pero no estamos pensando en el tremendo problema de salud pública que estamos generando. Y eso en términos de eficacia, tolerancia, efectos adversos y el desarrollo de resistencias bacterianas. Hoy en día, jóvenes, ingresar, recordemos de que de repente si es que están aburridos con esta clase, recordemos que uno de los motivos por el cual ustedes, los estudiantes, han salido de los hospitales, y es muy probable que salgan cada vez más y los hospitales se les cierre la puerta, es porque hoy en día el hospital ya no es un medio tan seguro para cualquier persona. Y al hablar también de cualquier persona, estamos hablando también de los estudiantes, ya que estar dentro de un hospital implica de que ustedes contraigan estos gérmenes resistentes, multiresistentes, y lo trasladen también a sus hogares. Algo que yo siempre les digo a los estudiantes es de que me digan cuáles son las 11 principales causas de infecciones intrahospitalarias. Siempre le digo a los internos, ¿no? Y siempre los agarro yo desprevenidos. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 11 principales causas de infecciones intrahospitalarias? 11. ¿Por qué son 11 y no son 10, no? Chicos, ¿están viendo? ¿Me están viendo? ¿Sí? ¿Tengo encendida mi cámara? Sí, doctor. ¿Sí? Chicos, yo les digo siempre que yo trabajo en un servicio de cirugía. Miren mi pantallita. Y yo digo, esta es la primera causa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, y la boca es la 11ª causa. Los causantes de infecciones cruzadas en los hospitales somos los médicos, el personal, los internos, los residentes y los estudiantes. Nuestras manos transmiten los gérmenes de una cama a otra. En realidad, si es que ustedes ven, y hace mucho tiempo que no pasan visita, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que en la pandemia, pero ustedes están llevando terapéutica? En semiología supongo que habrán ido a los hospitales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando iban a los hospitales? No, No. ¿No? no hemos ido. Priscila, ¿sí? ¿No han ido a los hospitales? No, doctor. Miren, ¿ves? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia han ido a los hospitales. ¿Han tenido oportunidad de estar con pacientes? Porque de alguna manera... Alguna, No, creo. doctor. Muy poco, ¿no? Miren, cuando uno va con los alumnos, y yo siempre les digo, miren a los internos, miren a los residentes, a los médicos mismos, ¿no? De que examinamos un paciente, le ponemos el estetoscopio, lo examinamos, y después de allí acogemos la historia clínica, nuestro lapicero, escribimos, y después de allí, sin lavarnos las manos, pasamos al siguiente paciente y le pasamos los gérmenes del anterior paciente al paciente que viene. Y así los vamos llevando por todos lados, ¿no? Y además, también yo siempre cuando rotan los estudiantes,
cirugía, sobre todo las chicas, ¿no? Siempre les digo que se recojan el pelo, ¿no? Que se hagan un moñito o que, como las enfermeras, todas ellas andan con gorrito quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que hiciéramos nosotros un cultivo en la punta del pelo de las chicas, créanme de que encontraríamos una cantidad de gérmenes resistentes allí, ¿no? ¿Por qué? Porque están examinando con el pelo colgando, van recogiendo gérmenes. Igual sucede con los estetoscopios, igual sucede con los lapiceros, con el papel en las historias clínicas, y yo supongo que últimamente que en el teclado. Si es que alguien quiere hacer un estudio interesante, pónganse a hacer cultivos y van a encontrar todas estas cosas, ¿no? Imagínense cómo ya ustedes están terapéutica, el próximo ciclo ya entran a cirugía, ¿no? Y imagínense cómo los tienen confinados en sus casas y cuando ya de la experiencia de estar en un hospital debería ser más grande, ¿no? Es verdad que son toda una nueva generación increíble. Chicos, me han pedido a mí la coordinación de plantear un programa de cómo hacer el próximo ciclo que viene en el campo de cirugía, el uso de simuladores. Hoy el uso de simuladores en la docencia es bastante, se está desarrollando. ¿Por qué razón? Porque es muy probable que de repente también se les impida, se les siga no impidiendo o restringiendo, una de dos, el ingreso a los hospitales, ¿no? Entonces, imagínense la implicancia que tiene todas estas cosas que estamos aquí hablando, ¿no? Encima del COVID por seguridad y que se tienen que vacunar también, ¿no? Está el desarrollo de todos estos gérmenes que en verdad es para tenerle miedo, ¿no? El propósito para racionalizar el uso de antibióticos proporcionar terapias efectivas a los pacientes con un mínimo de riesgo y al menor coste individual y colectivo, ya que ya se imaginarán, existen antibióticos muy antiguos, muy baratos, ¿no? Pero los modernos antibióticos son muy caros y eso demanda pues un gasto increíble a la salud pública, ¿no? Objetivos: aumentar la eficiencia al usar antibióticos efectivos con menos efectos adversos, menos caros por el tiempo necesario para curar o prevenir infecciones. Contribuir a las estrategias para evitar la resistencia de ciertos microorganismos a los antibióticos específicos. Disminuir los costos por concepto de uso inadecuado de antibióticos en atención ambulatoria y hospitalaria. Entonces, y todos estos son los objetivos y esto de acá es algo que nos debería de interesar a todos. ¿Qué problemas hay con el uso de antibióticos? Uno, la resistencia antimicrobiana, los efectos adversos, los costos del tratamiento, costos para desarrollar nuevos antibióticos, interacciones farmacológicas, presión en la prescripción. El uso apropiado no siempre es lo habitual y temor a equivocarse, administrar por si acaso, ¿no? Entonces, todos estos son problemas. Hay evidencias, por supuesto, ¿no? Evidencia aumento de resistencia seguido a introducción del uso de ciertos antibióticos, disminución de la resistencia al discontinuar uso de algunos antibióticos. Eso quiere decir de que si nosotros dejáramos de utilizar un antibiótico por un tiempo, ese antibiótico recupera nuevamente la eficacia. Es por eso que deberíamos de tener un programa en un hospital de uso programado de antibióticos y después suspender para que vuelva a recuperar la eficacia, ¿no? La resistencia a los antibióticos es más frecuente y extendida en microorganismos hospitalarios que comunitarios. Por eso les decía que es todo un peligro estar metidos en el hospital. En epidemias, los pacientes infectados con cepas resistentes se han expuesto previamente a antibióticos con mayor frecuencia que los no infectados con esta cepa. Por eso, y esto de acá es todo un laboratorio en los hospitales. Pero recordemos que también lo está utilizando la industria en la producción de alimentos, tantos animales como en la agricultura, ¿no? Los servicios con mayores tasas de infecciones por microorganismos resistentes son los mismos que usan más antibióticos. En ese sentido,
los cirujanos tenemos una lista restringida de antibióticos. Y en los hospitales hay comités hospitalarios en el cual hay ciertos antibióticos que únicamente se pueden expender por prescripción de determinados servicios. Es decir, existe una lista de antibióticos que únicamente lo puede utilizar unidad de cuidados intensivos. Existe algunos antibióticos que únicamente puede ser prescrito por medicina interna y así sucesivamente, ¿no? Mayor duración de tratamientos, mayor colonización con microorganismos resistentes. Los efectos adversos, ¿no? En situaciones también. Cuando el antibiótico agrava la enfermedad infecciosa debido a desarrollo de alergias y toxicidad. También puede haber situaciones en las cuales el antibiótico ejerce su acción, pero además induce daño temporal o definitivo en el huésped, como el caso de los aminoglicósidos. Esto sabrán ustedes. ¿Qué problema hay con el uso de aminoglicósidos, chicos? Eso sí saben. ¿Nadie? Qué buena pregunta para el examen. Chicos, despierten. ¿Nadie? Yo recuerdo hace muchos años, ya cerca de 30 años, cuando yo llegué, vino un paciente con una tremenda infección bastante severa, con una peritonitis muy brutal, y utilicé en ese entonces cefalosporinas y aminoglicósidos, ¿no? Y después de mucho logré sacar adelante a ese paciente, ¿no? Después desarrolló una hernia ventral que tuve que operarlo para controlar esa hernia ventral. Y hará cuestión de unos 6 meses, me lo encuentro después de muchos años, ya casi 20 y tantos años, y me pasa la voz con su familia y sus hijos allí en Totus, ¿no? Doctor, me llamó su esposa, ¿no? ¿Se acuerda de tal paciente? Y yo digo, sí, por supuesto, y caramba, si estaba bien, ya su hernia estaba reparada. Pero ¿saben qué le había dejado como secuela con el uso de aminoglicósidos, chicos? ¿Daño renal, doctor? No, sordera. Ah, ototoxicidad también. Ototoxicidad, ¿no? Y me dice, está muy bien acá su paciente, todo medio sordo, pues, ¿no? Y yo digo, pues con tanto antibiótico que habíamos utilizado en esa época, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, ¿no? Para que vean de que, bueno, hubiera podido también quedar mal de los riñones, por supuesto, ¿no? Pero en este caso, ototoxicidad. Yo recuerdo cuando interno, siempre hacía yo bemoles para el uso de aminoglicósidos, porque decía, lo vamos a dejar sin riñones o lo vamos a dejar sordo, y un internista, el doctor Walter Segarra, ya un internista viejo, me dijo una explicación muy interesante, ¿no? Me dijo, doctor, si es que usted tiene que utilizar un antibiótico, utilícelo bien, no lo utilice a medias, utilícelo bien. Y yo le digo, pero y después los riñones, le digo, es mejor tener un paciente vivo sin riñones que un paciente muerto con riñones sanos, ¿no? Entonces, uno debe de sopesar siempre los efectos colaterales, pero recordemos que hay que utilizarlo, no debemos de ser timoratos, ¿de acuerdo? El antibiótico, también cuando hay evidencias, cuando el antibiótico proporciona beneficio insuficiente en enfermedades infecciosas graves, pudiendo predominar los efectos adversos, es lógico. Cuando el antibiótico tiene efecto marginal en enfermedades infecciosas no significativas y predominan los efectos adversos, es decir, hay que poner siempre sobre la balanza los usos, los beneficios versus el daño que podemos hacer. Cuando el uso precoz de antibióticos no aporta claros beneficios y resta posibilidades terapéuticas futuras, ¿no? Reducción del rendimiento de los cultivos. No hay infección o esta es susceptible de tratamiento, ¿no?
No es susceptible de tratamiento, solo hay posibilidad de efectos adversos y selección de microorganismos resistentes se asocia sobre infecciones bacterianas o fúngicas intrahospitalarias. Cosa que yo ya hace mucho tiempo que no veo porque cada vez restringimos más el uso de antibióticos, pero en cirugía, en infecciones severas, después de 12, 14, 15 días de tratamiento, tenemos que estar agregando antifúngicos al paciente, sobre todo los que tienen catéteres, puesto que empiezan a colonizar con cándida, ¿de acuerdo? Con hongos. Miren también el precio, ¿no? El uso, la elevación de costos, y eso representa muchos millones de soles, ¿no? Con esto de acá de los antibióticos y de la citromicina en el Perú, debido a la gran demanda que tuvo por el COVID, imagínense un antibiótico que de repente normalmente podía costar 16 soles, ¿no? Digamos, podía llegar a costar, ¿no? Casi 200 soles, ¿no? Es decir, la elevación de Citromax de Pfizer, ¿no? De 76,90 a 165, miren, para que vean los lugares en donde fueron encuestados, ¿no? Así que es un tremendo negocio, ¿no? ¿Ya? Recuerden acá mayo del 2020, ¿no? Es decir, ya cuando estábamos en crisis del COVID, ¿no? La automedicación en el mundo, los analgésicos en rojo, ¿no? Y los antigripales, los digestivos, etcétera. La automedicación es enorme y esto pues hoy en día en el Seguro Social, cuenta ya casi no hay vitaminas, salvo que sean adecuadamente prescritas por algunos servicios, ¿no? Tiamina, piridoxina, etcétera, en los pacientes diabéticos que reciben metformina o en aquellos pacientes neurológicos todavía se da. Pero de cuenta, ningún seguro privado permite la prescripción de vitaminas y minerales, ¿ah? ¿De acuerdo? El paciente lo tiene que comprar. Precios de los medicamentos en el Perú, imagínense, ¿no? Ácido clavulánico, amoxicilina, ¿no? 1,97 en genéricos y los precios de marca en 3,51, ¿no? 78% de diferencia. Y el caso de la ciprofloxacino, que el genérico por tabletas puede costar 0,21 y el de marca 2,50 soles. Entonces, hay mucha diferencia y mucho dinero de por medio. Vamos a ver este video, jóvenes, acerca del uso de antibióticos irracional y los argumentos por el cual hay que utilizarlos. Me dicen si escuchan el audio, ¿ya? Porque siempre yo coloco. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo ¿Escucha? video. Vamos a hablar hoy de un tema Se que escucha. es de creciente importancia en todo el mundo y ha sido llamado como una de las mayores emergencias de la salud, que es el uso y abuso de los antibióticos. Nos estamos quedando sin antibióticos, es una desgracia que hemos arruinado uno de los elementos curativos de mayor importancia en la historia de la humanidad. Los antibióticos salvan vidas, pueden seguir salvando vidas y lo vemos todos los días. Por ejemplo, en casos como la sepsis o la septicemia en los hospitales. Si no hubiera antibióticos, la mortalidad en los hospitales sería sustancialmente mayor de la que es. Hay que prevenirla, desde luego, pero cuando ocurre necesitamos con qué tratarla y nos estamos quedando sin antibióticos. Las neumonías en la comunidad, antiguamente, personas jóvenes morían de una neumonía sin más complicación previa. Personas sanas, jóvenes, podían morir. Ahora eso ya es relativamente poco común gracias a los antibióticos. Las tifoideas, una verdadera tifoidea. Yo mismo tuve tifoidea en mi juventud y me salvó un antibiótico que actualmente sirve de muy poco, como es la ampicilina. Vistos así, los antibióticos son un gran legado que debiéramos dejar para las siguientes generaciones. Pero el problema es que hemos abusado de ellos.
La gran mayoría de los usos que tenemos actualmente de los antibióticos son más bien abusivos. Abusamos en infecciones respiratorias altas que son por virus, dolores de garganta, gripas, catarros, levofloxacina, ciprofloxacina, que no tendrían nada que hacer allí, penicilina, ampicilina, son infecciones virales. Y hemos llegado ya inclusive a la situación en la que infecciones respiratorias, como gripas recurrentes, catarros en los niños de guarderías, inyecciones intramusculares de ceftriaxona, que todavía hace un par de décadas era un antibiótico básicamente para uso hospitalario. Yo por eso he dicho que quien indique ceftriaxona para un catarro, para una infección respiratoria superior en la comunidad, ceftriaxona intramuscular, tiene 100 años en el infierno. Nos estamos quedando también ya sin esos grupos de antibióticos que servían básicamente en los hospitales. Antibióticos para las diarreas, muy pocas diarreas tienen una indicación de un antibiótico y la tiene que prescribir el médico pensando muy específicamente. Pero también ocurre que todo mundo que tiene diarrea le prescriben una quinolona, por ejemplo, ciprofloxacina. Y eso ha llevado a un gran problema con las quinolonas. De hecho, recientemente la Organización Mundial de la Salud, la FDA en los Estados Unidos, han llamado a una emergencia para dejar de usar antibióticos quinolonas, como ciprofloxacina, levofloxacina, y ya no debiéramos estarlos usando para prácticamente nada. Las indicaciones de quinolonas como ciprofloxacina ya son muy limitadas, muy precisas, y sin embargo siguen siendo de los antibióticos más vendidos. En México la ciprofloxacina es uno de los antibióticos más vendidos. Fatigas. Antiguamente tifoidea era fiebre y te ponía en un riesgo de muerte. Yo mismo recuerdo cuando tuve tifoidea en la juventud, estuve 10 días con fiebre y perdí 10 kilos. Cuando pensé que me iba a morir, me dieron ampicilina, un antibiótico que sirve de muy poco ahora, y en menos de 6 horas sentí que había yo revivido. Así eran los antibióticos. Pero eso que antiguamente era la tifoidea, que ahora es muy rara en México, se le atribuye, por ejemplo, a personas con fatiga. Y ahora personas con fatiga van con el doctor, le solicitan unas pruebas que se llaman las reacciones febriles, le dicen que salieron positivas y le dice que tiene tifoidea, ni siquiera tienen fiebre. Y entonces les prescriben antibióticos como ciprofloxacina, levofloxacina, y nos hemos ido quedando sin nada. Se han usado mucho para prevención. Para que no te vaya a dar una neumonía, ponte un antibiótico. Para que no se te complique la diarrea. Y muy particularmente en las infecciones de las vías urinarias también, en donde quien ha tenido una infección urinaria, frecuentemente le prescriben antibióticos por tiempo prolongado o a la menor molestia, ciprofloxacina, por ejemplo. En la alerta que dio la FDA, nos dice que dejemos de usar quinolonas lo más que podamos. Básicamente cipro, levofloxacina. Esas debieran usarse solamente cuando no hay otra opción y cuando el patrón de sensibilidad a los antibióticos corrido en los laboratorios nos dicen que es así. ¿Cómo se hace eso en los laboratorios? Creo que vale la pena que lo hagamos. Me voy a poner la bata porque vamos a manipular las bacterias. En general hay distintos elementos de seguridad en los laboratorios. Yo, por ejemplo, sin ningún problema, puedo abrir una caja, no necesito guantes, para gérmenes habituales, convencionales, como por ejemplo un Escherichia coli, un estafilococo, lo puedo abrir, no se volatiliza, no tengo que usar una campana de seguridad, no tengo que usar guantes, claro, me tengo que higienizar las manos posteriormente. Para hacer la sensibilidad a los antibióticos, lo que hacemos es una dilución de esto para pasarlo a una caja por un método genial que se conoce como el método de Kirby-Bauer. Para eso vamos a encender el mechero. Tenemos la bacteria, quemamos el asa. La bacteria tiene que estar bien separada, vamos a suponer que en este caso es una Escherichia coli. Voy a hacer una dilución en una solución de agua o solución salina, ¿verdad? Esta se va a enturbiar poco a poco y yo voy a comparar
esa turbidez con la turbidez de un estándar. Y si le falta, este es el estándar que yo tengo, que se llama el estándar 0.5 McFarland, la comparo, yo estoy viendo aquí que me falta un poco, aquí ya tengo una que acabo de preparar, digo, esta sí ya se parece. Una vez que llego a ese estándar que se conoce como el estándar del 0.5 de McFarland, esta es mi solución final para correr la sensibilidad. Saco un hisopo, lo impregno seco en la pared, lleno la superficie, tapizo, digamos, la superficie de la caja para que quede una especie de tapiz de la bacteria en distintas direcciones. Y posteriormente le voy a poner un disco que tiene una cantidad definida del antibiótico. En este caso, por ejemplo, es el disco de ciprofloxacina. Hay equipos automatizados para hacer esto. Hay otras maneras de correr la sensibilidad, pero esta es una que se adapta bien a casi todos los laboratorios. Pongo yo el disco y entonces el antibiótico va a correr al agar y va a formar, si es sensible, lo meto a la incubadora y para el día de mañana, generalmente 18 o 24 horas después, ya puedo yo ver si formo un halo de inhibición, como en este caso. Aquí hay un halo de inhibición, lo mido con un pie de rey y si el patrón de los milímetros equivale a sensibilidad, pues digo que es sensible a ese antibiótico y que lo puedo usar clínicamente. En este caso, pueden ver aquí un antibiótico que no hizo inhibición ninguna. Después de la incubación, acá pueden ver otro caso. Se pusieron juntos para buscar un fenómeno que se llama beta-lactamasas de espectro extendido. Pero el caso es que muchas veces se requiere hacer esto y no lo hacemos. Particularmente, por ejemplo, en infecciones urinarias, en donde se dan manejos crónicos y solamente se están cambiando antibióticos. Clínicamente no le funcionó le damos otro. Bueno, creo que nosotros como especie, como humanidad, porque estamos hablando solamente de lo que hemos hecho con los seres humanos, esto también se ha abusado masivamente en la veterinaria. De hecho, una buena parte de los antibióticos que se usan en el mundo se usan en veterinaria para hacer crecer a los animales o intentando que ganen salud o peso. Ha habido un gran abuso también en veterinaria. La situación que tenemos actualmente es crítica. En los hospitales tenemos ya microorganismos prácticamente intratables, como pseudomonas, acinetobacter, se han vuelto famosos, han salido inclusive a los periódicos porque han tomado por asalto los hospitales. El mensaje es de que los antibióticos salvan vidas, tenemos que seguirlos usando. Si no los tuviéramos, moriría mucha más gente en los hospitales, pero si no hacemos algo ya urgentemente y tomamos conciencia los médicos y la población en general de que no podemos seguirlos usando como los hemos usado, nos vamos a quedar prácticamente sin nada. Muchas gracias por su atención. Bien, chicos, como pueden ver, no es una cuestión que se me ocurra, ¿no? Sino son situaciones reales, pero por algún motivo, el cual sí, verdad que no sé, esto es algo que en la práctica hospitalaria tratamos o cerramos los ojos, ¿no? Y no somos muy conscientes de eso de allí. Hoy yo tengo una teoría, una sospecha. En términos generales, los médicos, los cirujanos, hemos estado lógicamente más protegidos que los clínicos en esto del COVID, pero en el caso de los cirujanos y aquel personal que trabajamos en los quirófanos, tenemos una ventaja en el sentido de que nos hemos acostumbrado al uso de gorras y protectores faciales y de mascarillas y podríamos estar horas de horas utilizando mascarillas sin contaminarnos, ¿no? Instintivamente tampoco nos tocamos la mascarilla, cosa que sí veo que es más incómoda para los internistas, ¿no?
Es por eso que los internistas son más resistentes al uso de mascarillas y quizás se contaminan, ¿no? Y como hablamos de repente en terapéutica, los descubrimientos de asexia, antisexia, etcétera, se hizo más en el campo quirúrgico que en el campo médico, ¿ya? Entonces, como les decía, hay presiones para la prescripción y hay expectativas del paciente, el tiempo limitado en la consulta médica y entonces tratar de explicar al paciente y convencerlo de que no necesita antibióticos, etcétera, conlleva tiempo, ¿no? La limitada disponibilidad de laboratorios, costos de los cultivos microbiológicos que no son prohibitivos, ¿ah? ¿Verdad? Un urocultivo puede estar alrededor de los 10, 15 soles. Temor al fracaso terapéutico, evitar consultas posteriores y consultas telefónicas, expectativas y metas de la industria farmacéutica, todos son presiones para la prescripción. Yo hace muchos años, recuerdo, recibí al finalizando el año, un reconocimiento por parte de la institución, puesto que durante el año había sido yo el médico que menos había prescribido medicinas en la consulta, ¿no? Y bueno, los cirujanos cuando tenemos consultas, básicamente nos dedicamos a preguntarle al paciente si es que tiene dolor. La mayoría de los pacientes ya operados no tiene mucho dolor, a lo más prescribiré paracetamol con algún AINES, ¿no? Y el porcentaje de infecciones no es muy alto, así que tampoco tengo la necesidad de prescribir muchos antibióticos. Entonces, me tomo el tiempo para poder explicarle a los pacientes. Me cuenta, una infección de herida operatoria lo que necesita es un buen drenaje y curaciones y no en realidad antibióticos. La mayoría de infecciones de herida operatoria no requieren de antibióticos si es que está drenado, ¿ya? Y sin embargo, al menor indicio de infección, o en todo caso para que no se infecte la herida, hay muchos médicos que prescriben antibióticos, cosa que no tiene una indicación, por supuesto, ¿no? Entonces, jóvenes, el médico que más rápido ve, menos habla con los pacientes, es probable el médico que más prescribe analgésicos y antibióticos, puesto que es más fácil prescribir y que el paciente se vaya contento a que uno le tenga que convencer de que evite el usar antibióticos, ¿no? Yo hay veces a los pacientes, no sé si es que esto de acá, verdad, sea una conducta ética muy buena, pero los pacientes sí tienen la idea de que los antibióticos se comen sus glóbulos blancos, cosa que es falso, por supuesto, ¿no? Pero yo les digo a los pacientes, pues se va a terminar comiéndose sus glóbulos blancos, ¿no? Entonces ya por lo menos me escuchan los pacientes, ¿de acuerdo? Consecuencias del uso incorrecto de antibióticos, ¿no? Una mala indicación del antibiótico, un mal cumplimiento de la prescripción puede provocar primero fracaso terapéutico, ¿no? La idea también de que el antibiótico, uno le receta a veces antibiótico bien indicado por 7 a 10 días y el paciente, como ya se siente mejor, al tercer, cuarto día ya suspende el tratamiento, ¿no? Uno debe de explicar adecuadamente. Y esto produce pues desarrollo de resistencia bacteriana, ¿no? Cuenta, existen infecciones que requieren de tratamiento por determinados días. Yo recuerdo que antes todos los antibióticos había que utilizarlo entre 7 y 10 días. Hoy sabemos de que hay infecciones que uno puede cortar la prescripción de antibióticos cuando el paciente ya tiene 3 días de no tener fiebre, etc. Pero existen algunas infecciones, se cuenta, que requieren cumplir el tratamiento. Ejemplo, la fiebre tifoidea, la brucelosis también requiere de completar el esquema completo de 2 semanas de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que saberlo. Enmascaramiento de procesos infecciosos. Cuando uno opera y tiene una herida y uno deja antibióticos, se está desarrollando una infección, pero muchas veces el tejido no tiene los signos flogóticos característicos, con lo cual se enmascara la infección, es decir, no hay
eritema en la herida. Sin embargo, a la hora que uno explora la herida, encuentra pus ahí abajo. Cronificación, la falta de erradicación de un número suficiente de bacterias da lugar a la persistencia de aquellas que mantienen su grado de patogenicidad sin ocasionar manifestaciones agudas, lo que les estoy hablando, ¿no? Las recidivas, las cepas supervivientes, sean resistentes o sensibles, inician una proliferación que provocan recaídas o una reinfección. Y efectos adversos debido a la acción del medicamento, ¿no? Independientemente que sea o no eficaz. Hay antibióticos, en algunos casos toxicidad es potencialmente grave, sobre todo, como ya les decía, los aminoglicósidos, ¿no? Y su aparición es inaceptable si el paciente no necesitaba el fármaco, ¿no? Imagínense utilizar un aminoglicósido, el paciente pierde los riñones y en realidad pues estaba mal indicado, ¿no? No es adecuado. Para el manejo adecuado y racional se necesita una serie de condiciones y una serie de conocimientos. La farmacodinámica, farmacocinética de los diversos antibióticos, lo que la aclaré, para eso llevan un curso de farmacología. El curso terapéutica no es para eso, pero siempre hay que revisar la farmacodinámica y la farmacocinética. Las indicaciones de elección y las alternativas en las diversas enfermedades infecciosas. Jóvenes, la gran mayoría de diarrea, ¿se da cuenta? Son de carácter alimentarias o virales, no requieren de antibióticos, pero cuando un paciente viene con un cuadro diarreico, hago una buena historia, si es que no tiene fiebre y no tiene las heces son líquidas sin sangre, lo que yo le indico generalmente son sintomáticos, hidratación, si es que necesita un antiemético, le doy un antiemético, y yo le suelo recetar que tome té cargado, una bebida astringente o manzanilla, ¿no? Pero yo le digo de que le doy la indicación y generalmente le digo que me devuelva la llamada en 6 a 8 horas para saber cómo está el paciente, ¿de acuerdo? Y después de 6, 8 horas me llama y uno ve cómo está. Si es que está mejor, le digo ya perfecto, que continúe en la hidratación y que me llame al día siguiente. La mayoría de las veces está bien. Si es que el paciente persiste la diarrea después de 24 horas o se agrega algo, ahí uno puede considerar de repente agregar algo más. Y generalmente las sales de bismuto sirven, como ya se los dijo el doctor Kevin Soraluz, ¿no? Pero en la mayoría de veces no es necesario el uso de antibióticos, pero siempre hay un meme que corre por ahí, que hay cuenta en el caso de los urólogos, su lema es que yo amo la ciprofloxacina, ¿no? Es decir, la prescripción de ciprofloxacina en infecciones urinarias y en enfermedades entéricas también es muy alto, ¿no? Los efectos adversos y las contraindicaciones. En realidad, pues, se necesita que el paciente confíe mucho en su médico y el médico esté muy empático para que le haga caso de esto de acá, porque hay muchos que le sacan la vuelta y a escondidas se van a la farmacia y se compran, ¿ah? Como conclusiones, en los establecimientos de mayor complejidad de salud que manejan pacientes hospitalizados, se debe formar comités de control de enfermedades infecciosas y realizar en forma obligatoria las vigilancias epidemiológicas locales, regionales, nacional de los gérmenes implicados en infecciones hospitalarias, efectuar estudios de sensibilidad antibiótica, aplicar normas de prevención de